Reasons Why, segunda temporada, traída nuevamente por Brian Yorkie, y es protagonizada por Dylan Minnette, Kate Walsh, Alicia Bow, Miles Hazer, Christian Navarro, Brandon Flynn, Justin Prentice, Ross Butler, Devin Rudd, Derek Lush y Catherine Lanford. Esta segunda temporada ocurre 5 meses después de los sucesos de la primera, y se centra en que los personajes intentaron seguir con su vida de alguna forma, hasta que el juicio de los Baker contra la escuela comienza y nuestros protagonistas tendrán que pasar a declarar, revelando algunas verdades incómodas, verdades que no aparecen en las cintas de Hannah. La primera temporada dividió al público. Por un lado estaban las personas a los que les gustó y les llegó mucho la serie, en el cual me incluyo. Y por el otro lado estaban aquellos que les pareció aburrida, lenta y no conectaron con el verdadero mensaje, pero aún así terminaron de verla. Pues bien, esta segunda temporada es a prueba del segundo público, a prueba de curiosos que solo quieren ver qué sigue. Digo, la pueden ver, pero si no les agradaron los personajes, sus historias, esta temporada no va a hacer la diferencia. Es más, podría decirse que es aún más pesada que la primera, porque en ella al menos estaba el misterio de saber qué decían las cintas, descubrir las razones por las cuales Hannah decidió suicidarse, pero aquí ya no tenemos eso. Sí que es cierto que vamos descubriendo más información, pero el gancho ya no es tan poderoso como en la temporada pasada. También podría decir que esta temporada es acerca de las repercusiones. Si creíamos que en la primera habíamos visto todo lo que desata las cintas de Hannah, nos equivocamos. Aquí verdaderamente podemos ver lo que provocó el suicidio y cómo afecta a quienes de alguna manera estuvieron involucrados. Algo que me agradó es que algunas de las cosas que aparecen complementan las cintas y el comportamiento que algunos personajes tuvieron en la primera temporada. O sea, además de que la historia va avanzando, también podemos ver que se expande, que intenta cubrir hoyos de la temporada pasada, haciendo que en lugar de que solo conozcamos más a Hannah, también conozcamos más a quienes están en las cintas, darles más trasfondo y hacerlos más empáticos, a quienes lo merecen, claro. Sin embargo, al añadirle más cosas al pasado de Hannah, no solo se cubrieron algunos hoyos, sino que se hicieron nuevos, porque resulta que Hannah tuvo más historia con ciertos personajes, y al ver lo que ella puso en las cintas, en comparación con lo que se dice en el juicio, no tiene mucho sentido. O más bien puedes llegar a pensar que lo que ocurrió en el juicio fue lo que debió aparecer en la cinta y no al revés. Fue algo que me molestó mucho en un episodio porque ahí fue muy evidente. Mencioné que ya no está el misterio de descubrir el contenido de las benditas cintas. Y puede que no sea un gancho tan grande el saber la resolución del juicio o qué declararán los personajes, pero aún así es interesante, porque nos van lanzando nueva información. Como les comenté, la historia y todos los arcos se van haciendo más grandes, dándole paso a las subtramas que quedaron pendientes, como todo lo que involucra a Bryce, Justin, Jessica, etc. También toca un tema un poco duro, que es el dejar ir. Como sabemos, Clay fue el indiscutible protagonista de la primera temporada. Era por medio de sus ojos y oídos que conocíamos la historia de Hannah. Sin embargo, aquí tiene menos tiempo en pantalla, pero aún así lo aprovechan para seguir mostrando el duelo que Clay aún siente por Hannah, el cómo a pesar de que ha pasado el tiempo no puede avanzar, sigue involucrado profundamente con ella. Y hablando de Clay, tengo ciertas quejas. En primera es que durante gran parte de la temporada me cayó mal. Era tan pesado, tan irritable. Intentan justificarlo y se entiende hasta cierto punto, pero siento que fue de más. A veces hasta a mí me ponía de malas. Y luego Clay como que medio lo involucran con una chica con la que no tiene absolutamente nada de química.
Eso se ve muy forzado y no termina por aportar absolutamente nada. Clay ya sufría por Hannah, no tenían que meterle a nadie más. Amé a la mamá de Hannah, es un ejemplo a seguir, casi siempre. Luego tenemos a Tony, que en la temporada pasada parecía un personaje más maduro, pero aquí como que se le quitó un poco eso. Llegamos a conocerlo mejor y me di cuenta que él también hacía dramas o sufría por cosas que se podían solucionar sin mucho escándalo. En cuanto al resto de los personajes, hay algunos que ya no tienen tanta relevancia o protagonismo, pero aún así le aportan su granito de arena. Por otra parte, hay personajes que se vuelven más importantes y se agradece, porque como les dije, Clay es un pesado y pues le añadían más cosas a la trama. Por ejemplo, y por más malo que esto suene, la historia de Bryce, todo lo que este personaje aporta a esta nueva temporada, es interesante, porque no es el típico bully, no es el típico chico malo, tiene otros clichés, claro, pero en algunos momentos, a pesar de eso, no podía evitar sentirme mal por él. Otro personaje que me agradó fue el señor Porter, el consejero de la escuela. La postura que toma esta temporada me encantó. Siento que es lo que muchos esperábamos. También tenemos personajes nuevos. Uno de ellos me agradó mucho, Cyrus. Ya lo irán descubriendo ustedes. Hay algunas cosas que la temporada pasada dejó pendientes, pero la que yo moría por ver era la de Tyler. ¿Recuerdan que al final nos quedamos con él, que tenía muchas armas y que en su estudio fotográfico habían colgadas fotos de los protagonistas? No se preocupen, no voy a entrar en detalles, solo diré que lo que ocurrió con eso me fue muy decepcionante. Debo decir que el ritmo de la serie es más lento que en la primera. Si creyeron que eso no era posible, lo es. Yo hablo por los demás porque muchos parecieron tener un problema con eso en la temporada pasada. Yo no lo sentí así. Pero en esta segunda temporada sí que me pareció algo lenta, pero nunca aburrida. Y eso se debe a lo que comenté al principio, porque me agradaban los personajes y sus historias. Claro que me interesa saber hacia dónde se dirigían, pero sí que es cierto que a veces como que... no puedo decir que las cosas se estancan, pero sí que parece que avanzan lentamente. No sé si compense, pero la serie tiene algunos momentos holy shit. Además, debo admitir que en el último capítulo me desmoroné. Lloré 2 veces. Me pareció un final de temporada interesante. Obviamente la serie vuelve a tocar temas muy sensibles, los cuales hay que tomar de la mejor manera. No juzgar a la ligera ciertas decisiones que los personajes toman e intentar de ser lo más empáticos que se pueda. Porque a mi parecer, esta serie, más allá de tratarse acerca del suicidio de Hannah, es sobre cómo somos los unos con los otros, la forma a veces tan terrible en que tratamos a las personas. Muchos perdieron de vista eso cuando la serie se estrenó, espero que no lo pierdan de vista ahora. En conclusión, esta segunda temporada de 13 Reasons Why, si soy honesta, me fue algo decepcionante. Siento que no paga o compensa la espera de lo que dejó al término de la primera. Es más lenta, Clay, el protagonista, no me cayó tan bien esta vez. Pero todo el proceso del juicio es interesante. Podemos llegar a conocer más a los personajes, conocer la verdad más allá de las cintas de Hannah. Nos hace reflexionar sobre temas un poco fuertes y también nos recuerda que las historias pueden tener más de una versión. Es por eso que yo creo que la segunda temporada de 13 Reasons Why es entretenida para pasar un buen rato. Puedo entender que a muchos les decepcione, a mí lo hizo, pero no dejó de gustarme. Si son de las personas que apenas terminaron la primera temporada porque les pareció aburrida, ni se molesten en ver esta.
pregúntenle a alguien que ya la haya visto para que lo saquen de dudas. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre esta serie en la caja de comentarios. Y bueno, hasta la próxima.